¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, el canal del Santuario Espacio Río Blanco, o también la página de ABP, Animación Bíblica de la Pastoral. Usted pone ABP Jujuy y ahí le va a salir otro canal de YouTube en el cual puede también ver nuestro programa. Este domingo es el domingo de la Santísima Trinidad. Podríamos decir es el domingo de Dios. Hemos celebrado la resurrección del Señor, hemos celebrado el Espíritu Santo y hoy este domingo celebramos a la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que no tenemos que tratar de meterlo en nuestros esquemas matemáticos, porque solemos preguntarnos por qué tres personas, un solo Dios, y cómo se entiende eso. No se entiende desde las matemáticas, sino desde la fe en un misterio que se nos ha sido revelado. Dios no se ha quedado oculto, sino que se nos ha manifestado. Y en esa manifestación de Dios hemos descubierto algo que ninguna otra religión ni ninguna filosofía puede descubrir, que Dios es comunión de personas. Hoy vamos a analizar dos textos breves, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, en los cuales se nos manifiesta, según lo que nos ofrece la liturgia de este Domingo de la Trinidad, se nos manifiesta quién es y cómo es este Dios en quien creemos. Vamos al primero de los textos en esta primera parte del programa, que es un texto muy bello del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículo 4. Éxodo 34, 4. ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a leer y comentar? El contexto es lo que pasó después que el pueblo traicionó a Dios. Acuérdense que el pueblo de Dios está en el desierto, el pueblo de Dios para la marcha donde está el monte Sinaí. Moisés sube a la montaña a recibir las tablas de la ley y como demoraba el pueblo se desesperó y fabricó el becerro de oro. Cuando Moisés baja con las tablas, ve lo que estaba haciendo el pueblo y rompe las tablas de la ley. Y rompe también el becerro de oro. Pero luego Moisés vuelve a subir a la montaña y le suplica a Dios que tenga misericordia con su pueblo. Y Dios le hace tallar otras dos tablas iguales que las primeras. Ahí viene el texto que hoy vamos a comentar. Es decir, después del gran pecado del pueblo de traicionar a Dios y de adorar al becerro de oro, ¿qué hace Dios? ¿Cómo se muestra a Dios ante este pueblo de dura cerviz, como lo va a decir el texto? Veamos el versículo 4 del capítulo 34, libro del Éxodo 34, 4.
Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Por la mañana se levantó y, como se lo había mandado el Señor, subió al monte Sinaí, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Es decir, Moisés sube a la montaña con las 2 tablas de piedra y se presenta delante del Señor. El Señor descendió en la nube y se detuvo junto a él, y él invocó el nombre del Señor. Y aquí viene el texto central, lo que se nos manifiesta de Dios. Es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces uno escucha por ahí que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, tremendo, castigador, y que en cambio el Dios del Nuevo Testamento es diferente, y en realidad no es así. Ya en el Antiguo Testamento Dios manifiesta, diríamos, su rostro misericordioso. Veamos cómo dice el texto. El Señor pasó ante él y proclamó. Es decir, Dios pasa delante de Moisés en la montaña, ¿no? Esa montaña en la cual Dios se hace presente, ¿no? La montaña es siempre lugar de la manifestación de Dios, lugar del encuentro con Dios. Lo hemos dicho varias veces, el significado, el simbolismo que tiene la montaña. El Señor descendió en la nube, es decir, la nube es también signo de la presencia de Dios. El Señor pasó ante él y proclamó, es decir, es un anuncio solemne, ¿no? Cuando uno proclama, no es como cuando uno dice alguna cosa. Proclamar significa anunciar con solemnidad, decir algo importante, ¿no? El Señor proclamó: Señor, Señor, Dios misericordioso y compasivo. Dios misericordioso y compasivo. Es decir, no es un Dios castigador, sino que es un Dios que tiene misericordia, compasivo, que padece junto con. Esto quiere decir compasivo, padece junto con. Es el mismo Dios que se reveló a Moisés en Éxodo 3 y dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo. Es decir, es un Dios que se compadece de su pueblo, no es un Dios amenazante, lejano, al cual hay que tenerle miedo. No, Dios misericordioso y compasivo. Y fíjese lo que dice a continuación, que es lento para enojarse, es decir, hay que hacer mucho como para que se enoje. No se enoja nunca, es lento para enojarse. ¿Cómo decimos nosotros? No, no se enoja nunca. Es muy difícil, que hay que hacer mucho para que se enoje, ¿no? Lento para enojarse. Y rico en amor y fidelidad. Rico en amor y fidelidad. Dios es siempre fiel. Él no falla nunca. Es rico, ¿no? Es decir, no es de poco amor, de poca fidelidad. Es rico en amor, tiene mucho amor. Y fidelidad, es el Dios fiel. Siempre, Él no falla. El que falló es el pueblo. Porque fíjense que este texto está colocado precisamente después de que el pueblo había fallado, había sido infiel a Dios. Aunque el pueblo es infiel, Dios no es infiel. Aunque el pueblo traiciona, Dios no traiciona.
es rico en amor y fidelidad. Y dice en el versículo 7, que mantiene su amor por 1000 generaciones. Es decir, no falla nunca, mantiene su amor. Que soporta la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Soporta la iniquidad, la rebeldía, el pecado. Es decir, Dios tiene mucha paciencia. Dios nos tiene mucha paciencia, mucha misericordia. Después en el versículo 8 dice, de inmediato Moisés se postró en tierra en actitud de adoración y dijo, fíjense la oración de Moisés que Dios escucha. Por favor, Señor, si me miras con benevolencia, que el Señor venga con nosotros, aunque este sea un pueblo de cabeza dura. Moisés le dice a Dios, este es un pueblo de cabeza dura, son muy torpes estos que tengo que conducir, pero tú perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos como tu herencia. Inmediatamente después se va a establecer la alianza, ¿no? Dios dice, versículo 10, mira, voy a establecer una alianza. Vamos a hacer alianza. Vamos a arreglar las cosas. El pueblo ha sido infiel, pero Dios es siempre fiel, tiene una gran misericordia y es lento para enojarse y perdona, ¿no? Tú perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Qué se nos manifiesta ya en el Antiguo Testamento? Que Dios es puro amor, que Dios es pura misericordia. A Dios no lo tenemos que tener miedo. Hay gente que dice, ay Padre, pero yo soy muy pecador. ¿Quién no es pecador? Porque yo he hecho muchas cosas malas. Para Dios, tus pecados son nada. Lo que Dios quiere es tu corazón, porque Dios es misericordioso. Es un Padre que perdona. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos como tu herencia. Es decir, Dios nos quiere como su herencia, como los hijos que van a heredar. Por lo tanto, fíjense cómo ya en el Antiguo Testamento Dios dice de sí mismo, porque el que habla aquí, el Señor pasó y proclamó, versículo 6, el que habla es el mismo Dios. Señor, Señor, Dios misericordioso y compasivo. No tengamos miedo. Dios es pura misericordia, pura compasión. Y lo vamos a ver mucho más claramente en el Nuevo Testamento. Porque Jesús, el Jesús misericordioso, es el rostro más claro y más patente de este Dios misericordioso y compasivo. Una pausita, ya regresamos con el Nuevo Testamento. Pues solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia.
Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, y también del canal de YouTube del ABP Jujuy, Animación Bíblica de la Pastoral Jujuy. Te ponga ABP Jujuy en YouTube y ahí le va a aparecer. Vamos a lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de Dios. Decíamos que tenemos nosotros la gracia, la bendición de saber cómo es Dios, de que Dios se ha mostrado a sí mismo, al hombre, en la revelación del Antiguo Testamento y sobre todo en la plenitud de la revelación que es la persona de Jesús. En Él Dios se manifiesta de una manera clarísima, podríamos decir así. Vamos al capítulo 3 de San Juan, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Este capítulo es una suerte de catequesis sobre el bautismo. Está enmarcado en un esquema de diálogo de quién con quién, de diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un fariseo que va de noche a ver a Jesús, a hablar con él. ¿Por qué va de noche? Quizás para que no lo vean los otros fariseos y digan, bueno, este profeta nuevo que es este Jesús que anda por acá, lo está convenciendo al viejo, ¿no? Al viejo Nicodemo. De hecho, conversan y Jesús, digamos, en boca de Jesús se desarrolla una larga catequesis, que es todo el capítulo 3, sobre el bautismo. Sobre todo desde el versículo 1 al 21, ¿no? Después hay otra parte en donde ya Jesús se traslada a otro lugar. Pero del 1 al 21 está esta hermosa catequesis en donde Jesús le revela a Nicodemo qué es el bautismo y, en definitiva, quién es Jesús, ¿no? En este contexto de este diálogo de Jesús con Nicodemo está el texto que hoy vamos a reflexionar, que es del versículo 16 al 18. Son poquitos versículos, pero que condensan una catequesis muy hermosa sobre quién es Dios y quién es Jesús, ¿no? Leemos en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Sí. ¿Cuál es? Aquí está señalando el origen del envío de Jesús. Jesús es el enviado del Padre. Pero ¿cuál es la causa de este envío? Es decir, ¿por qué Dios envía a su Hijo? ¿Por qué Dios nos entrega a su Hijo? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, tanto. Dios es puro amor. Hay una parábola en los evangelios sinópticos en donde se nos muestra al dueño de una viña
mandando gente para que recoja los frutos de la viña. Manda a unos, manda a otros y a todos los matan. Finalmente, dice el texto, el dueño mandó a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Y el texto dice que también mataron al hijo. Sí, ¿quién es este hijo que es enviado por el Padre porque tanto ama que insiste? Sí. En el Antiguo Testamento muchos rechazaron a Dios y de hecho quedó un resto fiel, un pequeño resto de ese pueblo que siguió siendo fiel a Yahvé. Y Dios insiste, tanto amó, es ese amor que insiste, que va y vuelve, insiste, como esos pretendientes que una y otra vez van a ver si la chica de sus sueños afloja, ¿no? Más o menos así. Tanto amó Dios al mundo. A pesar de tantas infidelidades de un pueblo que lo traicionó, de un pueblo que hizo que Moisés rompiera las tablas de la ley, de un pueblo que más de una vez falló, tanto amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios al final? Dice, bueno, ya no me queda más que mandar a su hijo. El amor de Dios es tan grande que nos ha dado lo más precioso, su hijo. Y siguiendo con lo que veíamos el domingo pasado, nos ha dado también su espíritu. Nos ha dado todo. Tanto. Pero ¿para qué nos da a su hijo? Aquí señala también la finalidad. Es decir, por un lado, la causa. Y por otro lado, la finalidad. Es decir, ¿por qué Dios nos envió a su hijo? ¿Y para qué nos envió a su hijo? ¿Por qué? Porque ama. Es un Dios que es de un amor desbordante, puro amor. Dios es amor, va a decir San Juan. ¿Y para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que el que crea en Él no se pierda. ¿Cuándo se pierde el hombre? Cuando se aleja de Dios. Cuando el hombre, al alejarse de Dios, ya no tiene ni idea de cómo es Dios y no lo tiene en cuenta, y el hombre se pierde. Bueno, lo estamos viendo hoy. ¿Por qué el mundo anda como anda? Porque se ha olvidado de Dios. Este mundo, que según San Juan, en el prólogo, dice, al mundo vino a los suyos no lo recibieron. Dios es luz y las tinieblas rechazaron a la luz. Cuando el hombre se pierde, cuando queda a oscuras, cuando deja de lado esta luz que viene de la revelación de Jesucristo, Dios envía a su Hijo para que el hombre, para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vida que no se agota en esta vida temporal, biológica, sino que es una vida que trasciende, que va más allá, que tenga vida eterna, una vida que no sea truncada por la muerte ni por el mal. Y repite, porque es el estilo de San Juan, es un estilo de escalera caracol, ¿no? Que gira sobre el mismo eje y va
cada vez más al fondo, y repite, porque Dios, aquí lo dice de otra manera, en forma quizás negativa, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Quién es este mundo? Porque en el Evangelio de San Juan la palabra mundo puede tener muchos significados. Un significado es el que entendemos acá en este texto. El mundo es todo el mundo, toda la gente, todos los hombres. En otro lugar, cuando San Juan dice mundo, identifica el mundo con el mundo malo, es decir, el mundo que rechaza a Dios. Acá en este versículo, cuando dice la palabra mundo, indica todo el mundo, toda la gente, ¿no? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Es decir, Dios no quiere la condenación de nadie. Dios no condena. El hombre es el que se condena al alejarse de Dios, al dejarlo a Dios de lado. Vamos a hacer una comparación. El que vive a oscuras, habiendo luz, saliendo el sol, la culpa no es del sol, sino de este fulano que tapó todas las ventanas y todos los resquillos para que no pase la luz. Entonces está a oscuras no porque no haya sol, sino porque cerró todas las ventanas. Dios no condena, el hombre se condena al no creer en Dios, al no aceptarlo en su vida. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve. ¿Qué es esto de salvar? Salvar es liberar, para que el mundo se libere. ¿Se libere de qué? Se libere del pecado, es decir, de la falta de amor, se libere del egoísmo, se libere de ideologías, inventos humanos que niegan lo que Dios ha hecho bien, se libere en definitiva del pecado, se libere de la muerte. Dios quiere que el hombre se libere de la muerte por la fe, porque el que cree en Él tendrá vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para que el mundo se salve. Y fíjense cómo dice el versículo 18. Quien cree en Él no es condenado. Quien cree no es condenado. Pero quien no cree ya está condenado. Es decir, el que no cree ya cerró sus puertas y ventanas a la salvación que viene de Dios. Ya cerró sus puertas al amor. Ya le cerró las puertas a Dios. Qué pena da ver tanta gente cerrada al amor de Dios, cerrada a la fe. Da mucho dolor. La vez pasada, viendo este video, película, en donde el Papa habla con muchos jóvenes, todos ellos prácticamente, casi todos ateos, ¿no? Salvo una chica muy cristiana que da un testimonio muy bonito de su fe. Esta chica decía, da mucho dolor ver cómo hay muchos jóvenes, mucha gente cerrada al amor de Dios, no quieren saber nada. Y al cerrarse se condenan, porque quien no cree ya está condenado.
por no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Qué quiere decir en el nombre? En la persona. Por no creer en Jesús. Y leemos el versículo 19, un poquito más. Y esta es la causa de su condenación. ¿Por qué el que no cree se condena? Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. El que obra mal no quiere luz, quiere estar a escondidas. Por eso el que obra mal hace las cosas bajo la mesa, a oscuras, o de noche, para que nadie lo vea. El que obra mal prefiere las tinieblas a la luz. ¿Por qué muchas veces la gente se cierra a la fe? Y porque no quiere cambiar, porque sus obras son malas. Pero Dios quiere que el hombre se salve. Dios quiere que el hombre se libere, que el hombre tenga vida y vida eterna. Este es el Dios en quien creemos, el Dios que nos mostró Jesucristo. Es el Dios pura misericordia, que no viene a condenar, sino a salvar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.